de que vemos esta clase, con las pruebas diagnósticas. Nos dimos cuenta todos los chicos donde más esto fallaron fue en los textos narrativos, especialmente en las preguntas de tipo inferencial. Entonces preparemos la clase de hoy, o no la de hoy, sino la que vamos a planear de pronto para el transcurso de esta semana, basados en textos narrativos. No sé con qué materiales contamos hoy, y para aprovechar, entonces empecemos aquí con alguna dinámica o algo, pero tengamos siempre en cuenta que el tipo de preguntas que vamos a manejar que sean preguntas de tipo inferencial. Bueno, yo considero que pues vamos a trabajar con narrativa, pues trabajando la fábula y lo que es el cuento, entonces como parte de la exploración o como iniciación de la clase, entonces sería bueno iniciar con una motivación en juego. Entonces el juego podría ser de alcanzar una estrella, que el niño en cada una de las estrellas viene numerada. Y en la parte de atrás vendría el título, ya sea de un cuento o de una fábula, donde al niño le pone el número y habla, entonces él va a relacionar el cuento, las imágenes que haya visto respecto al cuento y hablar sobre él, y así vamos entre todos intercambiando ideas respecto al cuento o a la fábula. Hacemos la motivación con el juego de alcance en estrella. Listo. Hay que, podemos separar los estudiantes, ¿cierto?, en dos grupos, para que de pronto haya como más motivación, como que le ponga más ganas a lo que se está haciendo, ¿no? Porque cuando hay como ese concurso, esa competencia, hace que los estudiantes o que los pelados le pongan como más interés, más énfasis en lo que se está haciendo, ¿no? Sí, digamos más. Entonces podemos colocar pues, como exploración en juego. La dinámica, antes de alcanzar una Entonces pongamos en la exploración la dinámica de alcanzar una estrella. ¿Qué preguntas entonces son las que les vamos a plantear? ¿O qué vamos a llevar? Obviamente la numeración de las estrellas. ¿Qué más? En la parte de atrás de las estrellas irían, o al respaldo de las estrellas irían lo que son los títulos de cuentos o de fábulas. Y entre esas iría algún tipo de fábula que vayamos a trabajar. ¿Qué fábula vamos a trabajar de una vez para trabajar? La liebre y la tortuga en la página 48 de la guía Escuela Nueva, lenguaje tercera cartilla. La que viene del ministerio, ¿no? Exactamente. Listo. Entonces, la liebre y la Vamos a tortuga. analizar De una vez escribámosla. ¿Qué otro cuento podemos ¿Qué hacer? un cuento popular que muchos de nuestros chicos hayan leído? Podría ser el de Pinocho. Pinocho. Esa de la compañera. Análisis de la fábula. La liebre y la tortuga. ¿Y el cuento Pinocho? Sin embargo, yo tengo acá uno que es el del tigre enjaulado. Pues no lo conocen mucho, pero es importante porque hay muchas preguntitas y hace ver como la realidad de los problemas que es cuando se priva de la libertad de una persona más a un animalito, ¿cierto? Profe, pero ¿esa es una fábula o ese es un cuento? Porque es que Pero entonces si podrían ahí va el relacionar. animalito, entonces ahí está duda en los estudiantes. La fábula. Ya se asemejan de que es una fábula por haber un animal. En cambio, si trabajamos la de Pinocho, los personajes son Pinocho y Greto. Sí, Entonces, pero hay que mirar también. necesitamos que el niño haya la diferencia entre el cuento y la fábula. Para eso les podemos también hacer un paralelo entre cómo sería la diferencia entre fábula y cuento. Entonces, ellos ya cuando tengan el paralelo, que ahí sería cuando hagamos la consignación de conceptos, entonces podemos hacer un paralelo. Pero pronto sí es buena la sugerencia que hace la compañera, profe, porque ella dice que ellos se pueden confundir, ya que ese cuento es cuento pero tiene animales. Yo también proponía por aquí otro que era el de un ternerillo y un cerdito, pero entonces hay que aclararles porque igual pues como la fábula tiene las mismas partes del cuento, más importante es que ellos saben bien cuál es la diferencia entre cuento y fábula. Pero mire que la mayoría de cuentos también traen animales. Sí. Entonces, Y también a usan veces, la personificación. exactamente, o los relatos, las narraciones, donde siempre, digamos, se nota o se vislumbra que hay un personaje que está narrando, que está dándole vida a ese texto. ¿Ve? Pero de pronto como estamos iniciando, Estamos trabajando para grado tercerito. como estamos iniciando de pronto, En tercer- como para darle esa diferencia ya pues más adelante se puede trabajar con... Listo, como son más mujeres, ganan. Vamos a trabajar solamente con esa fábula y ese cuento, en la dinámica. No, en la dinámica van diferentes, Mucho. pero esas Se dos son escogió. las que se escogieron para luego continuar Para con hacer el la clase. análisis.
porque yo tenía otra fábula. No, pues esa es la que nos trae aquí la guía. Entonces, cada niño tiene su guía, entonces... No perdamos el hilo de que lo que más queremos es lograr que los chicos aprendan a manejar textos en donde ellos tengan preguntas de tipo inferencial, que es lo que a ellos hasta hoy más se les dificulta porque nosotros los hemos educado generalmente a que les hacemos preguntas muy literales. Entonces tenemos que llevarlos a que ellos piensen un poquito más. Bueno, entonces, después de la dinámica, ¿cómo vamos a proseguir? La ejecución. ¿Cuál va a ser la ejecución que vamos a hacer? Luego sí, entonces sería leer la fábula, la liebre y la tortuga. El profesor puede hacer la lectura y los niños van llevando la lectura en sus guías, en sus cartillas, ¿cierto? Para luego sí hacer las preguntas. Pero recordemos que no hay en algunas escuelas, las toca reunirlos como usted decía porque no alcanzan los textos para todos los chicos. Venga, y antes de la fábula, ¿no sería bueno como también preguntarle como unos conocimientos previos sobre la fábula, ¿no? ¿De qué es la fábula? De la liebre. Sí, preguntarles por lo menos si conocen la liebre. Hay Claro, eso es lo que más iría en el juego. Cuando ellos ¿Qué es una van liebre? ¿Qué es una tortuga? O sea, mirando las imágenes que trae la guía, entonces se puede hacer O preguntas. sea que ya después pasas a la lectura. ¿Cuál es la liebre? ¿Cuál es la tortuga? Claro, porque ¿Qué se por ejemplo, hacemos diferencia? todas las preguntas de qué conocen de la fábula, de cuentos. Por eso. Ya pasa la lectura. ¿Y dónde las preguntas diferenciales van después de...? Las preguntas están, Irían digamos, después, serían claro. desarrollar la actividad 5 que está en la página 50. Pues se hace la lectura y después seguimos a Claro, las preguntas diferenciales de una vez. hacer esas preguntas. Por ejemplo, dice acá, Exacto. dice, ¿quién es el autor? Bueno, perdón. Dice, ¿qué opina sobre la conducta de la liebre? ¿Y por qué? ¿Veis? ¿Qué opinas sobre la conducta de la liebre? Otra puede ser, dice, ¿cuál de los personajes logra mejores resultados con su conducta? Pero es que las preguntas son muy literales. Por eso tenemos que cuadrar la pregunta. Tendríamos que hacer en las Preguntas de tipo diferencial. Supongamos qué pasaría o qué ¿Qué pasó. opinas sobre la conducta de la liebre? Esa pregunta es de tipo diferencial. Claro, y tipo diferencial. Bueno, otra. Y ¿Cuál ahí es? dice, ¿y por qué, no? Eso, ¿y ¿Y por qué? A otra dice, ¿cuál de los dos personajes logra mejores resultados con su conducta? Ese es inferencial. ¿Se tiene puede que ver pedir. qué diferencia hay entre la tortuga y la liebre o algo así, no? ¿Qué semejanzas? ¿O qué semejanzas? Sí, sí. Porque diferencias sí hay. Profe, pero Sí, la lectura, la liebre y la tortuga. ¿Qué otro título le pudiéramos colocar a esa fábula? Pero entonces, aquí vamos a apuntar cada pregunta o vamos a colocar que la guía tal y punto tal. no, porque estamos desarrollando Si las... no, esto... Sí, también podría ser en la guía. Sí, pues porque si vamos a trabajar con la guía, podemos colocar acá. De la guía tal, la página tal, punto Página tal. 50. Pregunta Viene con las Página 50, Página 50. 50. la pregunta La numeral. 4 y 5. Numerales 4 y 5. Y hasta la 6, porque no dice cuál es el propósito del autor. 5 y 6. ¿Ve? Preguntas de las 5 y las 6. 4, 5 y 6. Porque dice cuál es el propósito de Esopo, Esopo, o sea, el autor de esta fábula. O qué enseñanza quería dar a los niños con la fábula La liebre y la tortuga. Sí, ese tipo diferencial porque ellos van a decir, bueno, ¿y quién era Esopo? Sí. Esa es la idea. ¿Quién? Entonces, ¿a ustedes quién se les ocurre que es Esopo? Por eso, pero esas preguntas, ¿qué opinan sobre la conducta de la liebre? ¿Están bien formuladas? Sí, igual. ¿Qué opinas sobre la conducta de la liebre? O por ejemplo otra, ¿qué pasaría si la tortuga, la liebre hubiese decidido esperar a la tortuga hubiese parado, por ejemplo? Eso es una pregunta Sí, es una diferencial. pregunta diferencial. O por aquí dice otro. ¿Qué otro título podríamos darle? Esa también Es estaba muy en las importante que los diferenciales, chicos ¿no? cambien el título el título del tema siempre. De la lectura, sí. ¿Qué otro título le darían ellos? Y aquí hay otra serie de preguntas. Dice, ¿qué ventajas tiene el que ganemos siempre por el algo? ¿Cierto? Entonces ellos
Y la podríamos cambiar. Sí. También qué desventajas. Acordémonos Qué que ventaja, los chicos, por ejemplo, que cuando se trabaja con lo de los puestos, para ellos se termina convirtiendo en una desventaja siempre ser el primer puesto porque los chicos empiezan a rechazarlos. Porque sí. Y eso, para eso, esa es la función de las fábulas, la moraleja. Bueno, entonces, y ahí también la pregunta va lo de la moraleja. no, todavía la no. moraleja todavía Porque acuérdense que no. estamos haciendo puras preguntas diferenciales. La constancia vence todas las dificultades. Aquí dice. Yo creo que de ahí ya Esta es la pregunta. Estas son las respuestas Ella no. posibles. Sí, ¿En qué número? opciones? Ahí en la 51. Ahí está la niña que dice, esta es la pregunta, y el chico dice, estas son las respuestas posibles. ¿Ya? Dice, lo más importante en la vida es llegar a la meta que nos hemos propuesto. B, la constancia vence todas las dificultades. C, el que tiene ventaja siempre gana. D, el que tiene suerte no necesita ayuda de nadie. Sería importante preguntarles eso, que si ellos creen de verdad en lo de la suerte o es el trabajo. Es que ahí nos dan 4 opciones. Sí, que escojan como la más adecuada. Ahora dice, Entonces, trabaja varía. con tus compañeros. Sí, 6.6. Sí. Comparen su trabajo y discútanlo, pero recuerden lo que dice Alejo y Mariana. Mariana dice, es muy importante lo que dicen los personajes. Alejo dice, y también lo que nos quería enseñar Ahí Esopo. va la enseñanza. En el punto 8 de una vez nos remite al texto argumentativo. ¿Por qué? Porque dice, ahora explique por qué escogieron tal. Sí, Respuesta. o sea, el niño argumenta la Entonces, de una respuesta que vez, escogió, exactamente, ¿cierto? el por qué. Por eso entonces trabajamos en el punto 8 también. Yo creo que sí, claro. Sí, Profe. sí, porque ahí dice que el niño puede... Y la 9 lo mismo, porque nos dice, piensa en alguna situación de su vida escolar en que puedan aplicar la moraleja que aprendieron. ¿Cierto? Una competencia. ¿Sí? Entonces trabajar Aquí también el punto 10 está Te así toca como le trabajar cambiamos todo. el título, también se puede cambiar la fábula. Jueguen a cambiar la Y fábula. eso es importante porque una vez estamos haciendo la correlación de áreas, el punto 9, para correlacionarlo con ética y Con valores. ética y Claro, valores. sí. Por medio- Ese punto debe estar, entonces ahí también escribir que no olvidar hacer el desarrollo del numeral 9. Que piensen en la situación de su vida, entonces para que ellos la ejecuten. Numeral 9. Y el punto 10, como Sí, hay que lo haga también solito, que lo haga Jueguen a solito. trabajo puede individual. cambiar la A fábula. cambiar la fábula. Puede cambiar, Como le va a cambiar el título también. puede cambiar los personajes. Claro, el- puede cambiar el sentido a la fábula, le puede cambiar Exactamente. totalmente el Individual, ahí. sentido. Sí. Y ahí es el trabajo individual. Numeral 10. Y lo mismo vamos a Mire, estar. ¿Sí? el paso, ¿cuál moraleja dejaría al cambiar? Mire, aquí dice que la liebre solo descansó un ratico muy corto, pero la tortuga llegó primero porque aprovechando que el camino era pendiente y resbaladizo, se volteó a propósito patas arriba y se echó a rodar hasta que llegó a la meta. Y eso además les despierta muchísima creatividad. Claro. Cuando ellos ven las visitas, es chévere. ¿Qué enseñanza dejaría la fábula cambiada así? Claro, ya mire, ahora sí está lo que decíamos, el concepto, la consignación de conceptos. Entonces, para que ellos de una vez empiecen a establecer las diferencias, no lo hagamos así como está aquí, sino que hagámosle el esquema. Esquema. Pero, profe, Sería bueno empezar lo que decía la profe Maura, con el concepto de narrar. ¿Ya? Y después de narrar, sí, hacer el cuadro comparativo entre la fábula y el cuento. Colocar la definición. Eso, una Pero definición de Pero definición. entonces para hacer el cuadro comparativo Aquí lo podemos hacer en cuadro comparativo y después lo podemos hacer en forma esquemática. ¿Después de la fábula o primero todo lo de la fábula? O sea, por eso Porque primero primero está Aquí, la fábula. aquí Sandrita, concepto, No, sí, sino lo que yo me refiero es que como dice que vamos a hacer un cuadro comparativo, vamos a hacer un esquema. Si aquí solo hemos hablado de la fábula, no le hemos hablado del cuento, ¿cómo vamos a hacer la comparación?
Entonces solo hagamos el esquema de la fábula. Venga, Sí, pues, y más vamos a hacer la adelante definición. Es que Porque no simultáneamente... ¿Por qué no Tendríamos que pasemos a la estructuración de la clase? Y en la estructuración de la clase usemos la que trae la profe Maura, que esa ya tiene las preguntas y tiene los 3 tipos de preguntas. Profe, permítanos la que usted trae. El asno disfrazado de león, se llaman. Y ahí, antes de hacer la lectura de la fábula, se hacen unas preguntas a los chicos, ¿no? De que el día que te vistes muy elegante, ese día eres mejor. O sea, hay que hacer unas preguntas a los estudiantes. Entonces ahí, no sé la profe si mira. Se llama el asno Se disfrazado llama de el león. asno disfrazado de león. Sí, esa es la que ya... Pero si ella- vamos a trabajar la liebre y la tortuga, les tenemos que tener que ver de la liebre y la tortuga, no de otra fábula. Sí, si no era para trabajar... Pero lo que pasa es que esta trae los 3 tipos de preguntas de una vez. Y acuérdense que estamos planeando no solo para una sola clase. Ya no, sí. O sea, ahí ya se hizo, ya se desarrolló lo de la liebre y la tortuga, ya se propusieron preguntas y de hecho ya se les dejó el trabajo en casa, que era donde ellos le iban a cambiar le iban a cambiar toda la estructuración a la sentido. fábula, el sentido a la fábula. Ahora Entonces vamos a trabajar ahora otra vamos fábula. a trabajar otra fábula donde tiene los 3 tipos de preguntas. Sí, De ya una no vez. tomándola los textos, sino una fábula. Para cambiar, tomada porque en si texto. no los vamos a aburrir también Y con eso la mismo- misma eso fábula, mismo vamos a hacer con para el que cuento, sea más ¿no? aplicativo. Sí, Eso señor. mismo vamos a hacer con el cuento, ¿no? Entonces sería tomar las copias de acuerdo a los alumnos que tenemos cada uno y hacer y proponer esta que ya está aquí bien estructurada. Esta trae todas las preguntas. De una vez trae la moraleja. Fíjense que iniciamos preguntándoles a ellos que si el día que te vistes muy elegante, ese día eres mejor. Eso hay que aclararlo y por eso la importancia de las fábulas. En eso ahí aprovechamos lo que decía el profe Chucho, de la correlación con ética y valores. Porque nosotros a veces creemos que el mejor vestido es el que mejor se comporta y resulta que eso es muy relativo. Sino aquí en Y estas ahí el preguntas paso también- dice eso, y la moraleja dice que no simules lo que no eres. Si pasar vergüenza no quieres. Entonces hay que enseñarles a ellos desde muy pequeños a que deben ser muy honestos y mostrarse tal como son realmente. Si Sí. quieren la pueden Y observar. aquí Ya la hemos también en la mirado con la pregunta profe. esta sería bueno colocar el texto que leíste es una receta, Una fábula, una noticia, sí, pero un cuento. colocar como Colocando una el por definición qué, pequeñita. porque es una receta, porque es una noticia, porque una fábula, porque un poema, para Sí. que Si ellos relacionen. eligen, depende de lo que ellos eligen, que digan el por qué. Ahí faltaría complementarle Complementar eso. la pregunta. Porque la tercera dice, los animales huyeron hacia la selva porque el asno, ahí sí como Sí. gritaba. Bueno, pero venga, compañeros, lo de la conceptualización no lo hemos definido bien. Falta por definir. ¿Qué conceptos sencillos los que vamos? Vimos que íbamos a hacer un paralelo entre fábula y cuento. Sí. Pero la profe Maura decía que era primero muy importante que ellos aprendan qué es Concepto de narrar. Porque realmente ellos escuchan narración y narración, pero ¿qué es narración? Narrar es contar. Basta con decirles que narrar de pronto es contar algún suceso y ya. Relatar algo ocurrido, sí. Pues darles el Narrar. entonces en las estructuraciones sería ese concepto de narrar. Sí, Darle el sí, concepto de definición. narrar. Profe, ya escribió el paralelo. No, ya es No lo he primero el colocado porque como primero vamos a colocar conceptos y para el paralelo, pero vamos a hacer paralelo en fábula, cuento y no hemos hablado del cuento. No lo hemos trabajado, pues cómo vamos a hacer el paralelo, no hemos trabajado el cuento, solo la Pues por eso después de que trabajemos las fotocopias, ahora sí trabajar con el cuento de Pinocho. para que luego sí podamos hacer el cuadro. O sea, todavía los conceptos Todavía no, Ya hasta le que no dimos, terminemos. pero concepto en la red sí podemos darse para que vayan. O sea, Sí, primero se cuadro. trabaja la fábula y después ahora pasemos al Ahora cuento. sí pasamos Pasemos al cuento para finalmente hacer Entonces, el el que la Esto fotocopia del de la fábula del asno, ¿es probable? Como no tenemos el cuento Pinocho en el día, entonces les llevamos la fotocopia a cada niño. Fotocopia del asno disfrazado de león. Asno disfrazado de león. Y trabajamos las preguntas Y diferenciales. eso, trabajar preguntas diferenciales y Trabajamos Ya, ya tienen todas taller, propuestas. preguntas diferenciales. taller de preguntas. Entonces ya terminado el taller pasaríamos entonces a lo que es el cuento. Entonces trabajaríamos con Ya el trabajamos cuento. la fábula, sí. Entonces decíamos que íbamos a trabajar con el cuento de Pinocho. Entonces también podríamos
iniciarlo, como hicimos con lo de la fábula, como hicimos iniciarlo haciéndoles preguntas, también viendo la imagen del cuento. De pronto preguntarles si hay alguno de ellos ya esto lo han oído, lo han leído, si saben a quién se le dice Pinocho. Sí, también porque ellos sí, realmente las mamitas a ellos ya les han contado. Y se Pinocho, ya le dicen, si ellos se dan cuento, ya les dicen. También al mismo tiempo se puede hablar de cuando alguien dice una mentira, se le dice, se te va a crecer la nariz. Eso es lo que yo le estaba diciendo. ¿Por qué? Entonces ahí mismo si alguna vez has sentido que te engañan, pues explique por qué. Entonces ahí tocaría que sacarle fotocopia también. Y que por qué no debemos mentir a nuestros padres. Ahí también podemos potenciar con relación con otro valor. Por eso, valor de la verdad. Entonces, acá ya cuento Pinocho. Se da fotocopia, como dice. O si alguien de ustedes lo tiene en CD, sí, también sería. Yo lo tengo en CD. Es mejor. Eso le iba a decir porque ya hicieron la lectura de la Sí, fábula. Yo lo tengo en CD, entonces proyección. Y viene el rompecabezas, viene el cuento para que lo lean, viene el cuento para que lo escuchen, viene para colorear, el CD viene completo. Venga, y otra cosa también que es importante es en las fábulas colocar a los chicos a que lean, ¿sí? Porque ellos vayan, lo vamos distribuyendo para que lean, rotando, para que lean, Que lean por párrafos. que lean en voz alta, No, toca en voz alta, lo vamos a hacer en rotativo, una lectura rotativa. en su proyección de video de cuento Pinocho. Eso. Pero antes de la proyección van las preguntas, ¿no? Sí, ya están las preguntas. Y después de que van el video, Profesor, vemos que no se nos puede pasar en alto de que todo lo que se hace, por ejemplo, el trabajo que se hizo en cambio, eso es una forma evaluativa, ¿no? Que hay que tenerles en cuenta a ellos, porque si el chico realmente entendió, él podrá cambiar, solo así cambiará el texto, de lo contrario no lo va a alcanzar. A eso tendríamos que colocar ahorita en lo de la valoración. En la valoración. Además, yo creo que después de la proyección cuando que ellos vimos. traten de analizar el cuento o se analiza el cuento, es donde nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Donde nosotros nos damos cuenta en qué punto de comprensión está estos dos textos, ¿Cuál es el ¿cierto? nivel? El nivel ¿Sí? de comprensión de Es lectura el que ellos tienen. de la fábula y del cuento, porque la fábula en sí usted mira y es una narración. Es que todos esos cuentos Por son, eso. todos esos textos son narrativos. Exactamente. Aquí al final tienen Pero con qué fin, Competencias. exactamente, pero entonces hay que mirar que en la fábula está la personificación presente, ¿cierto? En la y en fábula. algunos cuentos también, lo más relevante de la fábula es que siempre trae moraleja. La enseñanza que dejan. Por lo menos esta pregunta que dice, ¿cómo se sentía Gepetto en su vida? Y aquí hay otra que dice, escribe tu opinión sobre el texto Pinocho. Argumentativo ya. Sí, entonces eso no. Pero eso ya mira ya después de ver el video. Ya Aunque esa después de terminar la... describe tu opinión sobre el texto Pinocho es propositiva también, porque él tiene que decir si le qué gustó, qué te gustó. ¿Le gustó más o no le gustó? ¿Ya? E intertextual. No, acordémonos que lo que más queremos lograr es preguntas de diferencial. Entonces podríamos, por ejemplo, ahí decirle ¿cómo actuaría usted si fuese Pinocho? Sí. Por lo menos O dice, ¿cuál esta sería? que dice, ¿alguna vez no te ha gustado ir al colegio? Escribe tus razones. Y acá, ¿por qué te gustaría ir al colegio? Entonces, después de la proyección vamos a trabajar entonces también preguntas de tipo diferencial. Sí. Claro, lo mismo. Sí, porque ese es el principal objetivo, lograr que ellos aprendan a captar esas preguntas de tipo diferencial, porque fíjense que aquí en esta, ellos no, eso fue el mayor problema, que ellos no lograban saber realmente cuál era el objetivo del mercader cuando le había dicho al amigo que el caballo había desaparecido. Sí, entonces le decía si era porque quería hacerle creer que él tenía muy mala suerte, que era verdad que en el pueblo pasaban esas cosas,
o porque quiso darle una lección. Entonces, acordémonos que allá nos decían que qué pasaba cuando los chicos no lograban comprender esas preguntas de tipo inferencial. En el de que habíamos hecho, ¿se acuerdan? El del oro y la plata. Sí, sí, sí. Bueno, pero después de haber visto el video, entonces se puede hacer que el niño escriba un resumen, que haga un resumen de lo que pudo captar. Entendió, sí. ¿Ya? Sí se podría. Hacer el resumen es de comprensión diferencial. El resumen del cuento. Sí. De lo que vio. Un breve resumen. Sí, porque ellos van a Porque aquí lo que dice, escucharon. mire, Sí, ellos van a elaborar escribir lo que resúmenes. escucharon. Es que, profe, hacer un resumen como su propio nombre lo dice, Sí. si él no está aplicando nada inferencial, él está resumiendo dicho cuento. Pero Y algo creo que dice, si el nivel de comprensión inferencial, uno de los puntos dice elaborar resúmenes. Yo no digo porque está aquí en la copia. Elaborar resúmenes. Elaborar comprensión resúmenes es inferencial. comprensión inferencial. Abajo es que vienen los tipos de preguntas de nivel O se inferencial. podría hacer unas secuencias lógicas que el niño puede ser como estilo así historieta o que haga unos dibujos. que haga una entonces secuencia otra lógica. secuencia O imágenes, sí. Y eso ellos lo le trae llaman CD. y ellos le llaman El para la CD lección. trae las gráficas para que el niño las arme, la secuencia. Esa ese sería Ya está, y le va a llamar más la atención. Y ese podría ser el trabajo de casa, que en la casa elaboren una secuencia de figuras lógicas donde se muestre el cuento de Pinocho. Podría ser ese. El cuento de Pinocho. ¿Algo más del cuento o fue? No, entonces ahí sí pasaríamos a la parte del paralelo. Ahí sí ya sería en la conceptualización sobre cuento, Ya la consignación en el hacer la cuaderno. consignación del paralelo por aquí. Está el paralelo, no sé si ustedes me lo ayudan a comprender. ¿Cierto? Mire, mire, aquí yo tengo fábula, entonces dice, siempre tienen moraleja, se usa la personificación, plantea generalmente conflictos, al igual que el cuento tiene inicio, nudo y desenlace. En cuento coloqué narración muy divertida, generalmente están escritos en prosa, aunque podemos encontrar algunos en verso, y nos permite soñar, nos enseñan y hasta nos asustan. Pero la fábula Bueno, también está entonces escrita en verso. el cuadro comparativo es así, que ambas son narraciones. ¿Sí? Sí. Sí, de todas formas, Ambas son narraciones, tanto el cuento como la fábula. pues, Que también las es una partes, narración las corta. partes del cuento son Las mismas de la fábula. las de la fábula, introducción y Sí, aquí dice, al igual que el cuento tiene inicio, nudo y desenlace. Solo que Y el también cuento está- tiene elementos, la pero- fábula no pero, tiene profe, la elementos. fábula Entonces, también es- eso no lo vemos en tercero, ¿verdad? La fábula también está escrita en prosa y en verso. Sí, también puede Claro. ¿Qué más le dijera yo? ¿Qué más sería? Y ahí la única es que la diferencia es la La moraleja, o pues realmente enseñanza que deja la fábula. diferencia es eso. Con La el personificación. siempre La tiene personificación. moraleja, pero personificación. la diferencia más marcada es la moraleja, La aunque moraleja. los cuentos también algunos dejan moraleja, pero en la fábula realmente lo más marcado es la moraleja y la personificación. Porque la fábula sí siempre está es con animalitos, siempre está la personificación. Aunque en el cuento también hay cuentos que se Pero en cambio Pero sí no hay está cuentos que así. no. Entonces No por está eso así no tan- es tan marcada. tan La marcado diferencia como más la marcada es fábula. la personificación y la moraleja. ¿Qué más sería para plantear ahí en ese paralelo? Yo creo que es suficiente, ¿cierto? Suficiente, porque que no hay más ellos, que cosas. ellos entiendan estas dos cosas bien, que las tengan bien claras, Con suficiente. eso es suficiente. Listo. Sí, que puedan identificar cuándo es un cuento y Y cuándo también es lo una podríamos fábula. hacer en forma de esquema, después de que hagamos el resto, porque yo me he dado cuenta y he trabajado este año mucho con los esquemas, con los mapas conceptuales, donde el niño
prefiere un esquema a no que se le dicte una hoja de vida. Claro. Yo digo, bueno, yo Como los mapas mentales. primero consignan esto y después todo Ellos esto que hicimos, elaboran el mapa mental. Pues eso también puede ser una actividad de mapa casa. mental. O Se dan cuenta o como que le llaman o la una evaluación. En la evaluación es eso, elabore un mapa mental. Exacto. Que individualmente nos elaboren un mapita mental, un mapita conceptual. Eso ¿no? puede ser. Eso sería la evaluación. Elaboración de un mapa ¿Evaluación? mental. Sí, esa como evaluación. Entonces, después de que ellos ya hemos leído, ya hemos hecho paralelo, entonces sería hacerles una evaluación de tipo, es que ellos hagan el mapa mental. Pero ese mapa ya se les da un esquema para que ellos llenen solamente. completen. O- Sí, ellos tienen exactamente, que- ¿cierto? El no, esquema. es mejor que en el tercerito lo pueden completar. Completar. Le da uno Un una esquema, vez, el esquema, el Entonces le esquema podemos ya. hacer, por ejemplo, aquí, ya en quinto ellos lo elaboran. Fábula. Cuarto, quinto ellos mismos lo elaboran. le ponemos algunos conectores y ellos terminan Exactamente. de elaborar. Esa sería la... Completar. Es más, donde hay varios Completar el computadores esquema. los podemos ayudar para que los hagan en el computador. Ay, si Sí. podemos instalarle algunos computadores el programa es el más Es que eso también se puede hacer con tecnología, porque por Claro. decir algo, después de que el niño lee la fábula o tiene el resumen, se puede ir a digitarlo. Claro, Y podemos hacer los esquemas en el el computador. mismo computador. Entonces hay correlación de algo. Ahora sería aquí. que nos Entonces, quedaría ya pendiente. Ahora vendría la valoración. La valoración. La autoevaluación, La autoevaluación. coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación ya- esto, la participación en clase. Ah, Es porque sí, del niño. Que el mismo diga qué aprendió, qué experiencia, ¿Qué le quedó de la clase? Que exprese. Con sus propias palabras, ¿qué le quedó de la clase? Ahí en la EP lo que acá también debe ser que se le califica la participación en las clases, ¿no? Durante las actividades. Participación e interés en la clase. Participación e interés en la clase. En la coevaluación. La coevaluación serían los talleres de las preguntas diferenciales. Es que la coevaluación es usted, El promaestro, estudiante y compañero. Pero los no compañeros. O sea, trabajo El en... trabajo en Pero esquema, por eso el el trabajo taller en no grupo. va a ser individual o también puede ser Trabajo en grupal. minas, trabajo en... Grupal. El esquema podría ser. Pero Intercambiar el trabajo, intercambiar los trabajos. Véngale. El esquema, por eso se cambian los cuadernos. Intercambio de trabajo. Claro, esa sería la coevaluación. ¿Y que le evalúe? ¿Le coloque una Exacto. nota o algo así? ¿O una evaluación? Ay, y eso también nos sirve para evaluación. Acordemos que aquí Pues eso es tenemos lo que estábamos diciendo de la nivelemos. La de nivelemos 3. Que sería lo de, en donde está en la guía 7 vamos a analizar fábulas. Sí, Sería, ahí también serviría para coevaluación, que grupitos. Sí, sí. Porque dice, escribe las características o cualidades más destacadas de los siguientes animales. Y ahí le dan un ejemplo. El zorro, que es carnívoro, comelón, buena Y ahí vista, mismo buen se corredor, estaría trabajando solitario, la con buen oído. descripción. Exactamente. También. De movimientos rápidos. Entonces ahí Claro. nos habla del cuervo, la gallina, el conejo, búho, tortuga, águila, y son animales que ellos conocen. Claro. Entonces, también Como trabajar son animales del entorno. pero en qué... ¿En qué momento? ¿En qué momento? Eso sirve para la coevaluación. Coevaluación. Porque lo ponemos en grupitos que cada. ¿Y se les lleva la fotocopia o...? ¿Toca sacar fotocopia, cierto? Sí, porque Es que para tiene que esas ser para dibujos. esas- no las puede para esas rayar. sí tenemos, para esas sí tenemos esto. Es No, que- profe, no pero toca sí sacar sacamos- fotocopia Es para que es cada más, estudiante. no es más. porque Nosotros vamos a tenemos dar unos para sellos, en una algunas copia escuelas para- tienen sellos. En también algunas se puede manejar escuelas hay con sellos. sellos de O animales. también. Los sellitos, con el sello y se le Con sello coloca. en la- Y que ellos le coloquen, ¿cierto? Ya, No, ya. pero se le saca una copia. Una copia Una para copia. cada chico. Una copia porque ahí para- a veces para salva dos. cartilla fácil. De lo que se hizo en clase.
Entonces, el trabajo en grupo sería el de la guía 7 de nivel Guía 7 a nivelemos tercero. Que sería para la coevaluación. Fotocopias o sellos. Página Fotocopias de 63. sellos, lo que Página irían por- 63. Página 63. Y para la casa, Ya, Para pues, la ya casa, bajaba la como serie, los ya. trabajos que hicimos de la secuencia lógica, de mapas mentales. No, el mapa mental Ah, era no, la- mapas mentales. Pero ya en la Ya retocamos. Sí, hablo de las secuencias lógicas. Sí, mira, Lo ahí del está video, trabajando. lo del video, que ven el video y hacen como una especie de una secuencia. a pesar de que pronto no lo tratamos ahí, pero me parece bien que hablemos sobre los autores de la fábula, de los cuentos. ¿cierto? Sí, claro, Que los hay unos importantes muy siempre importantes que saben y está, han notado de sí, que leen Esopo, una fábula y que al está final La viene Fontaine, pero mire, por lo menos enseñar- tienen la Ellos sí se dan cuenta porque, por ejemplo, cuando La uno, ya zorra y el empieza, cuervo. cuando uno ya les empieza a enseñar en grado cuarto mitos y leyendas, ellos dicen, ¿y de dónde está el Esopo. autor? Quiere decir que ellos de dónde llevaban eso, de cuando han aprendido. Sin los embargo, lo cuentos y que las dice el fábulas. profe se le vuelve y se No, les... claro, porque es bueno recordarles. es bueno recordarlo. Eso sería lo otro, por ejemplo, en el de la fábula de quién escribió la fábula de la liebre y la tortuga, para que ellos vayan teniendo en cuenta que siempre hay que fijarnos de qué autores son las Y fábulas. yo sigo en La Zorra y el Cuervo. Esa la dejamos para la De próxima. la próxima. Era para la próxima, profe. El próximo año cuando diga el tercero. ¿Listo? Es que yo quiero con La Zorra. Y así concluye. Listo, profe. Entonces podríamos dejar ahí, tomamos cualquier idea que les fluya, pues nos la vamos comunicando antes de Ahí nos alcanza creo que como para unas 4 horas, 4 sesiones, digo, unas 4 sesiones. unas Sesiones. Pues estaba que nosotros trabajamos al ritmo de los chicos. El video sí Imagínate. se Ah, como 2 tenemos horas. que trabajar también al ritmo de los Viene muchachos. página, Ese es viene el la objetivo de página, viene Escuela la Nueva. imagen y viene la lectura. Tiene disciplinaridad con artística, ética, valores, Ética, con informática, tecnología, informática. hasta con ciencias naturales para mirar los Ah, y animales. lo de los animales, sí, que estamos haciendo la descripción de los animales. ¿Cuáles son salvajes? Sí, señor. Sale todo. Entonces, Listo, nada. profe. Entonces, por hoy hemos... Espero que esta clase sea muy amena. En este día vamos a hablar de lo que es el cuento y la fábula. Yo creo que muchos hemos escuchado esto, ¿cierto? Bueno, entonces para iniciar con el tema del cuento y la fábula, entonces vamos a hacer una ambientación con un juego que se llama Cazar una estrella. Entonces detrás de cada juego, de cada estrella, perdón, hay un nombre, sea de una fábula o de un cuento. Entonces vamos a escoger aquí al azar por la lista. Julián Delgado. Julián Delgado, escogamos un numerito. ¿Qué número? Entonces el número 5 tiene. ¿Qué? La liebre y la tortuga. ¿Cómo se llama? Esto es una fábula. ¿Qué nombre tiene? La liebre y la tortuga. ¿Quién ha escuchado la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Cierto? ¿Y de qué has escuchado la liebre y la tortuga? Señor. Una carrera. ¿Y cuáles eran los personajes de la fábula? Muy bien. A ver, Gina Paola Ortiz. Vamos con un numerito. El 6. ¿Qué tenemos aquí en el número 6? Cenicienta. ¿Y la Cenicienta es un qué? Un cuento. ¿Y de qué trata el cuento de la Cenicienta? ¿Quién me puede contar? Valeria, ¿sabe? Valeria. ¿Sabes de qué trata el cuento de la Cenicienta? ¿Alguien sabe de qué trata el cuento de la Cenicienta? La Cenicienta era una niña que vivía en una casa con su madrastra y sus 2 hermanastras que la trataban mal, pues ella tenía que hacer todos los oficios de la casa, pero ya pasado el tiempo las invitaron a un baile en el reino. El príncipe se hizo un baile, los invitaron
y allí en eso se iba la Cenicienta. Pero su madrastra, como no quería que las hermanas fueran las que escogiera el príncipe como su princesa, entonces no dejaron ir a Cenicienta. Entonces Cenicienta tenía una hada madrina. Esa hada madrina le convirtió un lindo vestido, un carruaje, y ella fue a la linda fiesta que organizó. ¿Ya se acordó? Ah, bueno. Claro, o sea, a la medianoche ella salió corriendo y dejó sus zapatillas. Entonces, se fue de cristal. Muy bien. Ahora Oscar Mauricio. Oscar Mauricio es como un medio. Caperucita Roja. Caperucita Roja es un ¿qué? Cuento. Un cuento. ¿Y qué personajes tiene el cuento de Caperucita? La abuela y el cazador. ¿Y de qué trataba el cuento de Caperucita Roja? Sí, cuéntame. De que la mamá le dio a llevarle comida a la abuela y a la abuelita, Sí. y le dijo que no se fuera por el bosque porque era peligroso, y se encontró con el lobo y le dijo al lobo que se fuera por un camino que era el más lejano, y él se fue por el Más corto. más corto y se comió a la abuela. Sí, y luego llegó Caperucita y también se la comió. Y llegó un cazador y le cortó la barriga con unas tijeras. Y le echó una piedra. Muy bien. A ver, Delia, Alejandra. Valentina y Yarizar. Hombre, Pinocho, una fábula. No, Pinocho es una fábula. No, Los cuentos. ¿Y qué personajes tiene el cuento de Pinocho? ¿Cuál es el personaje de Pinocho? El hada, Pinocho y papá. El papá Y que el se gato. llamaba, ¿alguien sabe? Geppetto. Era el papá de Pinocho. Y el de la Muy bien. ¿Y él después de decir mentiras se le creció? la nariz. A ver, pasa tú. Yo quiero un El uno. Ahí que tenemos. pastorcito ¿Y el pastorcito mentiroso qué es? ¿Un cuento o una fábula? El pastorcito mentiroso es una fábula. ¿Alguien ha escuchado? ¿De qué se trata? Pues de que él decía que luego se le comían las ovejas, pero era mentira, y después a la tercera vez que dijo que sí llegó el lobo y se iba a comer las ovejas y gritaba, pero la gente no lo escuchaba porque Claro, no lo escucharon porque como ya había dicho tantas mentiras, entonces ya cuando dijo la verdad ya no le creyeron. Entonces, esa nos deja una enseñanza de que no hay que decir mentiras, porque al mentiroso luego no se le cree. Los dos amigos y el oso. ¿La han escuchado? Los dos amigos y el oso es una fábula. Esta fábula habla precisamente de dos amigos que iban por el bosque y se encontraron con un oso. Pero uno de los amigos se subió a un árbol y dejó abandonado a su amigo para que el oso lo comiera. Entonces su amigo, pues como había escuchado y era muy astuto, había escuchado que los osos al no sentir la respiración de las personas pensaban que estaba muerto. Entonces se acostó y no respiró, y el oso al olerlo, al olfatearlo, entonces se fue porque creyó que estaba muerto. Entonces cuando bajó su otro amigo del árbol, le dijo al otro muchacho, le dijo que qué le había dicho el otro cuando se le acercó. Entonces llegó y le dijo que no debía confiar de un amigo que lo había dejado abandonado. Entonces hay que ser con los amigos, no abandonar al que nos ayuda o nos tiende la mano en algún momento. Entonces bueno, pasado el juego del cuento y la
Entonces vamos a trabajar con una actividad que es con la cartilla de Escuela Nueva del grado tercero, que es la tercera sección. Entonces ya voy pasando por la respuesta. ¿Es la tercera? Sí, la tercera. Sí, en la página 48 vamos a abrir la página 48. Abrimos la página 48, sí, donde aparece la liebre y la tortuga, que es precisamente la que nos salió aquí en el juego. Ya todos estamos en la página 48. A quien haga falta trabajan los dos compañeritos, porque creo que hace falta uno, entonces trabajan los dos. La página 48. Entonces, todos vamos a leer en voz baja la fábula de la liebre y la tortuga, y ahorita trabajamos en unas actividades respecto a la fábula. Todos leyendo juiciositos mentalmente la liebre y la tortuga. La liebre desapareció, pero se detuvo pronto, y despreciando a la tortuga, se tumbó a descansar. La tortuga avanzó y avanzó sin prisa, pero sin detenerse ni un instante. Cuando la liebre despertó, vio a la tortuga tan cerca de la meta que ya no pudo alcanzar. Este texto fue escrito por Esopo. Listo, entonces ahora, respecto a la lectura, vamos a trabajar unas preguntitas del texto. Entonces, a ver, ¿quiénes eran los personajes de la fábula? La liebre y la tortuga. ¿En qué ambiente se desarrolló la fábula? ¿En qué lugar fue desarrollada la fábula? En bosque. En el bosque. ¿Y qué era lo que iban a realizar los dos? Eso fue alrededor de un camino. ¿Y qué actividad iban a hacer la liebre y la tortuga? Una carrera. Una carrera. ¿Cuál sería el tema o de qué se trata la fábula? ¿De qué se trata la fábula? De una carrera. ¿De una carrera de quiénes? Entre la liebre y la tortuga. ¿Cuál era de los dos, de la liebre y la tortuga, cuál era el animal más ágil, el más astuto? La liebre. ¿Y la tortuga cómo era? Lenta, despaciosa. Sí, señor. ¿Cuál sería la introducción de la fábula? Porque la fábula tiene introducción, nudo y desenlace, igual que el cuento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la introducción de la fábula? La introducción, el inicio de la fábula, ¿cuál era? Cuando que la liebre se durmió. No, ese no es. Que se reía de todos los animales de... Sí, ella se reía porque ella, como era muy ágil, astuta, pensaba que ella todo lo podía y que ella, como era muy rápida, entonces iba a ganarle a todos. Pero la tortuga la retó a la carrera, ¿cierto? Y la liebre, como se creía sobrada, que podía ganarle a todos, se durmió. Entonces nosotros no debemos dormirnos en algún momento de nuestra vida, tenemos que continuar, ¿cierto? Y no se dio cuenta, llega llegando a la meta de la tortuga, ¿cierto? Exacto, ahí está la imagen de la tortuga ganadora. En la siguiente imagen, en la 50. Ahí está la tortuga cuando llegó a la meta y le ganó a la liebre. ¿Quién es el autor de la fábula o quién la escribió? Esopo. ¿Qué opinan ustedes sobre la conducta de la liebre
la conducta, el actuar de ella, cómo se comportaba, ¿qué opinan ustedes? Mal, ¿por qué? Porque se creía más que las otras personas pensando que podía ganarles a todos, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál de los dos personajes, de la liebre y la tortuga, logra mejores resultados en la fábula? ¿Por qué la tortuga? Porque ganó la carrera. Porque perseveró, trabajó con perseverancia. Fue lentamente, pero llegó hasta la meta. Se durmió y la tortuga le ganó. ¿Ves? También pasó. ¿Qué enseñanza nos dejaría la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Qué enseñanza nos deja? Muy bien. ¿Qué otra enseñanza creen que podría dejarnos? Nos dice que no hay que quedarnos dormidos en ningún momento de la vida. ¿Qué otra enseñanza? De las siguientes opciones, ¿cuáles creen? Lo más importante en la vida es llegar a la meta que nos hemos propuesto. La constancia vence todas las dificultades. El que tiene ventaja siempre gana. Y el que tiene suerte no necesita ayuda de nadie. Entonces lo más importante en la vida es llegar ¿a dónde? A la meta, ¿no? A todos los propósitos que tengamos lograr. Entonces, como yo jugando carros, le llevaba una ventaja a otros carros y me choqué y los otros pierden. ¿ustedes qué creen que hubiese pasado si la tortuga hubiera esperado a la liebre? ¿Qué hubiera pasado? Ganaba la liebre. ¿Ganaba quién? La liebre. Ganaba la liebre. ¿Qué otro título le podrían dar a la fábula que no fuera la liebre y la tortuga? ¿Qué otro título podríamos darle? La tortuga y el conejo. La tortuga y el conejo. ¿Qué otro podría ser? Lo mismo. No, porque hay una tortuga. Con los mismos personajes de la liebre y la tortuga, pero ¿qué otro título podríamos darle que no fuera la liebre y la tortuga? Habiendo escuchado lo que decía la fábula, el tema de la fábula. El cangrejo y el zorro. El cangrejo y el zorro. Pero si el personaje es la liebre y la tortuga. ¿Qué otro? La liebre dormidora. De colocarle nombre animal a la liebre y tortuga. ¿Qué otro tipo? La liebre dormidora. La liebre dormidora. ¿Qué más? ¿Qué otro? A ver, ¿hay más? El cangrejo y el conejo. Pero no hay cangrejo. Y el conejo. Hay tortuga y liebre. La liebre y la mariposa. No entiende. La tortuga ganadora. ¿Qué clase de texto es? La tortuga ganadora. La tortuga ganadora puede ser. Yo la dije. La tortuga ganadora, la liebre lenta. Bien. La liebre dormidora. ¿Qué clase de texto es el que estamos trabajando? La fábula. Muy bien. La fábula entonces decíamos que al igual que el cuento tiene inicio, nudo y Desenlace. desenlace. Entonces sus personajes, a diferencia del cuento, en su mayoría son animales, los que aparecen en la fábula. Entonces ya habiendo trabajado lo de la fábula, vamos a pasar ahora a trabajar el cuento, para que podamos ver la diferencia entre fábula y cuento. Entonces vamos a pasar en orden a la sala. Vamos a pasar en
Entonces, vamos a prestar mucha atención al cuento, porque luego, vamos a prestar mucha atención al cuento, porque luego de escucharlo, vamos a trabajar en un taller de preguntitas respecto al cuento. Pues vamos a poner mucha atención. Cierto día un viejo leñador volvía a casa con leña que vendía para que sus paisanos echaran en las chimeneas y calentaran sus frías noches de invierno. Entre los leños llamó su atención uno robusto y seco e inmediatamente lo separó de los demás, pensando que de él haría una buena silla para su cocina. De inmediato tomó el pedazo de madera y tomando un caño se dispuso a quitar su corteza y desbaratarlo para poder dar forma al trabajo que iba a emprender con entusiasmo. Cuando dio el primer golpe, oyó algo. Al segundo golpe, una vocecita que al parecer venía del tronco le pedía: no me maltrates, por favor, hazlo en forma más suave. Una vez comprobó el origen de aquella voz, el leñador, muy asustado, fue a ver a su viejo amigo Gepetto, que era un experimentado carpintero cuyo taller estaba en la vecindad. Enterado por su amigo de Bueno, profes, ustedes planearon la clase entre todos, ya observaron lo que la profesora llevó a cabo, entonces lo que ustedes van a hacer ahorita es mirar de pronto qué les pareció importante para resaltar o qué aspectos de pronto podrían mejorar para la siguiente clase. Ahí está visto que la clase fue planeada para más o menos 4 sesiones, creo, pero igual fueron solo 2 horas de clase y no se logró agotar todo. Se trabajó una partecita de la clase, yo pienso que más o menos la mitad, y la idea es que ustedes miren qué le cambiarían hasta lo que va ahí de la clase, porque está visto que no se trabajó nada de la estructuración de la clase como tal, no se trabajó conceptualización ni nada de eso, ni evaluación final, porque el tiempo no dio para más. Entonces, no sé, la profe Sandra, ¿qué opina? ¿Cómo se sintió en la clase? ¿Qué le pareció? ¿Qué le hubiese gustado cambiar? Ya más o menos usted se dio cuenta qué errores pudo haber cometido o qué cosas de pronto buenas para resaltar de la clase. Yo creo que pues el ambiente, el espacio y los niños participaron bien, hubo como una buena interacción entre niños y estudiantes, y pues no sé, de pronto los otros compañeros te pensarán que habrá que cambiar o que pues yo di la clase no como tal, pero no sé los otros compañeros qué opinan. ¿Qué le cambiaría de pronto para una siguiente oportunidad a lo que va hasta ahí, ¿no? El grupo fue bastante heterogéneo, fue bonito porque pues trabajaron todos, fueron muy activos y la cantidad de estudiantes... Muy grande el grupo y se dejó manejar, se puede trabajar. A ver, yo le cambiaría 2 cosas. Que el cuento no sea muy largo, porque... Ya lo vimos. Sí, entonces eso siempre cansa. Mire que la fábula fue cortica y los niños tienen como más ganas en de trabajo con el proceso. Entonces, mirar eso, que los cuentos, que nosotros cuando leemos un cuento, lo hagamos. Si es muy largo, lo dividimos, ¿cierto? Y lo dejamos como en suspenso. Por entregas. Esa
Por entrega se llama, sí. Eso. Y la otra parte sería... ¿Qué otra cosa? ¿Se le olvidó? Bueno, ¿qué otra profe va a opinar? A ver, porque yo les sugeriría que cuando el chico se le hizo las preguntas, que bueno, que entonces, ¿qué temas será que estamos tratando? Si hemos hablado que el técnico de la liebre y la tortuga, ya nos dimos cuenta que nos dejó la enseñanza, entonces toda esa motivación. Uno y se le dijeron la fábula, entonces la próxima vez vamos a escuchar y escribir la fábula, con esa parte para que ellos, el que no alcanza a captarla, una fábula, entonces escribió una fábula, esa es como importante en la clase cuando los chicos aportan uno hacerles resaltar la participación oral estuvo buena y le faltó un poquito de participar escribiendo tanto en el cuaderno, consignando como en el tablero desde el momento en que inicia la clase, ¿no? Porque eso hace que el niño esté como más activo. Otra diferencia, eso, a ver, ¿qué otro puedo ver? Pues yo pienso que la fecha, claro, bueno, sí, nosotros sí, lo de la fecha. y como la fecha no, sí, pero como a mí, para mí, eso nos parece así, como que hubiera un poquito más de correlación, ¿cierto? Era como muy específica del área de español y procurar como correlacionar. De pronto haberles pedido que rapidito alguien, ¿quién grafica aquí? O lo que sea, como la parte escrita, le faltó un poquito. Claro, pero entonces, pues yo pienso, ¿no? Pues de acuerdo a como habíamos preparado la clase y los pasos que se han llevado en la clase, la consignación la dejamos para después de todas estas actividades, por eso no se hizo. La consignación que Pero esa era la consignación de conceptos, no la consignación de detalles. O sea, es que a veces se diferencia, es cierto, sería eso. ¿Algo más? Y otra cosita que de pronto, porque a veces sí, nosotros entendemos y sabemos, pero es que tercerito, y mirar por ejemplo cuando usted le dice la secuencia, porque sí ve que hay un poquito como de descalabro en la secuencia, entonces explicar qué es una secuencia, cómo podemos hacer una secuencia, y sencilla, ¿cierto? Una secuencia, entonces yo hago una secuencia de números, 2, 4, 7, que vamos aumentando cositas. Bueno, otra... Bueno, yo les pregunto... Claro. Y de hecho ese es el objetivo, mejorar más, o sea, llevar a cabo la clase, la planeación, llevarla a cabo, observarla y luego mejorarla, ¿sí? Pero yo les pregunto una cosa, ¿ustedes creen que se logró el objetivo? Recordemos que el objetivo que ustedes tienen es trabajar alrededor de preguntas inferenciales, obviamente con dos textos narrativos, que es la fábula y el cuento. Aparte de que había que establecer diferencias entre fábula y cuento, que por ahora no se llegó hasta allá porque el tiempo no lo permitió, pero ¿ustedes creen que el objetivo sí se logró? Pues profe, yo pienso que la clase estuvo muy bien preparada, pero usted misma lo ha dicho, como aún no se ha terminado la clase, no podríamos hablar de que el objetivo sí se alcanzó o no se alcanzó. Es muy prematuro decirlo, no, aparentemente sí, pero habría que terminar totalmente lo que es consignación de conceptos y todo eso para ver si realmente... La evaluación y todo. Y eso, y no se podría quedar sin la evaluación. Entonces, hasta este momento muy prematuro, si sí se logró el objetivo o si aún no se ha logrado. Para mí, hasta donde vamos se está alcanzando el objetivo, no sabemos si se logró. Listo, profesor, ¿algo más por anotar? ¿Sugerencias, otras sugerencias? Que fue una clase muy bonita. Lo importante también es ver ahí la concentración que tenían los niños. Sí, claro. Y la correlación de áreas, como dice la profe, él ya estaba haciendo como énfasis también en tecnología informática con el CD. Y si ve que las tecnologías, el niño se concentra más en lo novedoso para poder captar los mensajes. Entonces eso estuvo bien. Listo, profe. Sí, no, eso sí que tenemos que felicitar.